Buenas tardes a todos. Creo que ya somos un poquito más, y nuestra ponente ya está listísima. ¿Cómo estás, Lore? Bien. Buenas tardes a todos. Bueno, vamos a ir empezando. Quiero comentarles que, bueno, no sé de ustedes cuántos conozcan a la doctora Laura. Es una nefróloga joven, pero es una nefróloga brillante que tiene grandes ideas y es apasionada verdaderamente del trasplante. Y es pues todo un honor tenerla aquí con nosotros para que nos hable de este tema de inmunobiología en trasplante renal. Y pues bueno, pongan atención porque les va a dar conceptos muy útiles para nuestra práctica diaria. Muchas gracias, Laura. Muchas gracias a ti, Lore. Voy a compartir la pantalla. Sí, dame un segundo. Ay, no sé qué. Creo que ya se puede. Perfecto. Muchas gracias. Ahí ya ven la presentación, Lore. Inician ya sesiones, bueno, hay como unas sesiones de Ya se ve sin problema, doctora. ¿A estas horas? Sí, o sea, es como de varios hospitales, de, y de todo tipo de trasplante. Bueno, un segundo. Pensé que nada más era para como de ustedes. No, hay como 120 personas en el chat, pero es que son desde cirujanos de trasplante, de los de Ahorita trasplante. veo cómo lo silencio. Sí, no te preocupes. Aquí. Bueno, listo. Pues nuevamente muchísimas gracias por la invitación y más en este día en que celebramos el Día Mundial del Riñón. Muy buenas tardes a todos. Es un tema álgido y pesado, pero espero que no los haga más bolas y que sea de utilidad para su práctica. Pues vamos a platicar los próximos minutos sobre la inmunobiología de trasplante. ¿Cómo sostengo aquí la vista? Este es un poco el programa en el que me voy a enfocar. Platicaremos sobre el complejo mayor de histocompatibilidad, los antígenos leucocitarios humanos, tanto los clase 1 como clase 2, el reconocimiento halogénico, cómo es la activación de las células T y B, qué interpretación muy breve, porque supongo que van a tener otra clase sobre la tipificación de HLA y el porcentaje de PRA, cuál es la utilidad, y algunos mecanismos y formas de rechazo a nivel de inmunobiología de trasplante. Pues no puede faltar la historia. Sabemos que Karl Landsteiner en Viena fue el primero que en el año 1900 describe los grupos sanguíneos. Son los primeros principios donde descubren pues, que el grupo de sangre tenía algo que ver con el trasplante, pero ahí todavía no conocían más allá de anticuerpos, ni HLA, ni alelos, ni mucho menos. Para el año 1944, Peter Medawar en Londres aportó estudios muy interesantes, experimentales, en ratones, donde él es el primero de los que demuestra como tal el rechazo como un factor que tenía algo que ver con respuesta inmunológica. Ya para 1954, ya es conocido por nosotros que se da el primer trasplante renal exitoso a nivel mundial, ¿no? Por el grupo del doctor Murray. Y bueno, sabemos que estos gemelos vivieron muchos años. El donador falleció por causas ajenas a haber sido donador, ¿no? La inmunobiología de trasplante pues juega un rol súper importante en el sistema inmune. En realidad está hecho para protegernos contra infecciones y bueno, gracias a él, el ser humano ha subsistido a lo largo de la historia, pero bueno, es nuestro talón de Aquiles cuando hablamos de trasplante de órganos sólidos. Y finalmente, pues lo que hace es reconocer a los antígenos extraños de este órgano trasplantado y eso es un poco lo que a lo largo de la historia se ha tratado de descubrir y de investigar cómo podemos llegar a tratar de generar esa inmunosupresión dentro de un equilibrio para evitar rechazos. Y bueno, el sistema inmune se divide en innato y adaptativo, eso ya es sabido por todos.
y ambos pues trabajan en conjunto activamente en el proceso de rechazo. Hay mecanismos efectores de daño al injerto y estos pues sabemos que incluyen a los linfocitos CD8 que están mediados por citotoxicidad y a los linfocitos CD4. Y bueno, y sobre todo Sí, que sí, están sí. mediados por anticuerpos. La inmunidad adaptativa sabemos que reconoce a un antígeno específico y nos va a conferir memoria. Esto es a través de los linfocitos T y los linfocitos B. Estas células T, que son sumamente importantes, al reconocer a este antígeno, lo van a hacer en forma de un péptido, como veremos más adelante, y van a generar la unión al complejo mayor de histocompatibilidad. Mientras que las células B en realidad tienen receptores específicos de inmunoglobulinas y pueden reconocer pequeñas porciones de esos antígenos y van a sacar a la circulación una gran cantidad de anticuerpos. Y así es como nos imaginamos la diferencia entre la respuesta innata y adaptativa, ¿no? O sea, en la innata tenemos un guardia ahí que está vigilando las pantallas, mientras que la respuesta adaptativa ya es la Guardia Nacional que va armada y va con todo, ¿no? Entonces, dentro de esta respuesta innata, pues tenemos al complemento a las células natural killer, neutrófilos, células dendríticas, macrófagos, mientras que en la respuesta adaptativa, pues ya involucran a las células T, a la formación activa de anticuerpos, a las células B, a las T citotóxicas, a las T ayudadoras, que ahorita vamos a platicar más adelante, ¿no? Entonces, bueno, este sistema inmunológico, si bien lo dividimos estrictamente en dos, pero realmente trabajan uno con el otro, y el sistema innato, o también llamado como natural, va a ser encargado de identificar cualquier patógeno, ¿no? Potencial, y entonces ahora sí le avisa al sistema adaptativo, dónde está, quién es, y una vez que ya le da como nombre y apellido, pues va con todo para matar. Entonces, finalmente trabajan de manera interrelacionada y lo que hacen pues es activar a las células T para llevar a la producción y la secreción de citocinas. Vamos a platicar un poquito más a fondo de la respuesta innata. Es la primera línea en realidad de defensa, tiene una respuesta inmediata y esta no puede llevarse a rechazo por sí mismo. O sea, si el sistema inmunológico únicamente activara la respuesta innata, esto no sería causa de rechazo, pero sí va a potencializar esa respuesta adaptativa cuando sobre todo hay un daño por isquemia. Ustedes como cirujanos, pues lo primero, en el momento que hay pinzamiento de la arteria, de la vena, del flujo vascular, pues lo primero que empieza a ver es un daño por isquemia, después daño por isquemia reperfusión. Entonces el organismo pues va a liberar estas moléculas que llamamos DAMPs, en inglés los patrones moleculares asociados al daño, y van a ser activados por la misma respuesta innata. ¿Y de qué están conformados? Bueno, pues fragmentos de paransulfato, fibronectina, purinas, citocinas, y bueno, pues hay otros factores también involucrados como las proteínas del complemento, basófilos, eosinófilos, neutrófilos, macrófagos, y bueno, en realidad no es una respuesta específica contra un antígeno, no es en realidad específica, ¿no? Y bueno, lo que lo desencadena, recalco esto, pues es el daño de isquemia o alguna infección. Y ahora sí viene la respuesta adaptativa, ¿no? Es una respuesta mucho más lenta, no es tan rápida como la natural o la innata, se va a desarrollar después de la primera exposición y esta sí nos va a generar memoria antigénica. Es una respuesta mucho más eficiente a largo plazo y sobre todo ante reexposiciones, y esto es lo que genera, pues está más relacionado con el rechazo mediado por anticuerpos. Una vez que se encuentran estímulos como pues, inflamación, bacterias o células ajenas, las células dendríticas van a entrar en maduración, van a aumentar la expresión del HLA y de los linfocitos B van a ser activados por células dendríticas, y para esto pues están descritas dos tipos de células dendríticas que se describen aquí, ¿no? La 1 y la tipo 2. Que pueden activar ambas a los receptores de linfocitos T. Y bueno, ¿cómo esta inmunidad adaptativa va a responder en contra del trasplante? Pues también es interesante. Aquí podemos ver a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad que van a estar expresadas en todas las células del endotelio renal. Esta célula presentadora de antígenos va a ser el gatillo para desencadenar una respuesta adaptativa. Lo que se busca pues, es que haya activación de las células T, que se requieren para reconocer al haloantígeno extraño en combinación de los órganos linfoides. Todo esto va a migrar a todos nuestros órganos linfoides. Inicialmente, estas células presentadoras migrarán al injerto
y donde se encontrarán con las células T y de esta manera van a activar la primera respuesta de los linfocitos T. Esta activación de los linfocitos T está descrita como en tres vías de señales. Por ahí hay un esquema muy famoso que vamos a ver más adelante, donde se separa claramente la señal 1, la 2 y la 3. Y bueno, en la 1, la señalización del receptor es la señalización del receptor de linfocitos T. La 2 habla de coestimulación y la 3 está mediada por citocinas. Entonces, vamos a desglosarlas brevemente cada una. La primera vía de señalización es cuando se da el reconocimiento de la célula T al antígeno. Y bueno, lo que hace esta célula está encargada de generar la interacción con el receptor de la célula T, con el antígeno presentado. Este es el péptido y va a ser presentado en esta pequeña hendidura del complejo mayor de histocompatibilidad y es parte de lo que lleva a la célula presentadora de antígeno. En esta primera fase, puede tener tres vías distintas de reconocimiento de los antígenos del donador, que se han descrito como la vía directa, como la vía indirecta y como una vía semidirecta. Entonces, dentro de la vía directa, pues como lo dice, es una vía muy rápida. Se reconocen a los receptores de la célula T por la célula presentadora de antígeno. No tiene mayor complejidad. Mientras que la vía indirecta, esta sí requiere que la célula presentadora de antígeno del receptor procese al antígeno del HLA extraño y después se lo pueda presentar a la célula T. Y por último, esta vía semidirecta es mucho más compleja, pero bueno, lo que hace es que una vez que hay el reconocimiento, se internaliza a través de la célula presentadora de antígeno, en lugar de ser procesada. Como ven, aquí fue procesada, pero aquí únicamente se internaliza, se procesa y se va a presentar de forma intacta sobre la superficie de la célula presentadora de antígeno. Finalmente, cualquiera de las tres vías, pues lo que busca es activar al linfocito T. Ahora vayamos a la vía de estimulación, de coestimulación, que es la vía de señalación número 2. Y bueno, las señales de coestimulación son muy importantes para poder activar tanto el complemento de la célula, perdón, para el reconocimiento del antígeno. De los marcadores más estudiados o de los coestimuladores más estudiados, es el nombre correcto, ha sido B7-CD28. Hay muchos otros, pero es de los que más se han realizado estudios, sobre todo en búsqueda de tolerancia, y es la señal de coestimulación más activa, ¿no? Esta coestimulación va a permitir que la célula T sea activada, y una vez que es activada este B7-CD28, va a generar una liberación masiva de interleucina 2, y con esto se va a promover la proliferación celular. También es importante resaltar que aquí lo que hace la célula es guardar un equilibrio, ¿no?, entre la coestimulación y la inhibición. Entonces, estas señales coinhibitorias están dadas por estas proteínas que son PDL1 y CTL4, que va a tratar de suprimir la activación de células T. Entonces, pues estos señalamientos guardan un equilibrio. Y por último, bueno, tenemos la vía de señalización número 3, que es mediada por citocinas. Una vez que se activan, que decía yo, en la coestimulación a la interleucina 2 y a otras muchas citocinas, van a actuar estas citocinas tanto de manera autócrina como de manera parácrina y van a promover la expansión y la proliferación de otras citocinas. Entonces, aquí esta activación va a llevar a la diferenciación de las células T, que tienen diferentes citocinas y estas a su vez tienen diferentes funcionamientos, ¿no? Dentro de estas, por ejemplo, estas son las más importantes, como TH1, que son células T proinflamatorias. Estas secretan interferón gamma y tienen un papel muy importante en el rechazo celular. Es por ello que damos aquí, generalmente cuando es un rechazo celular agudo, generalmente damos esteroides y tratamos de frenar la respuesta a este nivel. La TH2, bueno, secretan una gran cantidad de interleucinas y se ha identificado en pacientes con tolerancia. Entonces, esta TH2 es una de las que más se ha estudiado en búsqueda de tolerancia, pero bueno, todavía hay muy pocos estudios. La TH17 produce una cantidad importante de interleucina 17, pero en realidad esto es una respuesta a patógenos extracelulares. Y TFH son importantes para la activación y diferenciación de las células B.
También por acá tenemos a FOXP3, que es una molécula muy importante que ha mostrado una función supresora a través de factores de crecimiento tumoral, interleucinas, y también ha sido estudiada en fenómenos de tolerancia. Entonces, esta tercera vía de señalización es mediada por citocinas y lo que hace es ya diferenciar a la célula T. Aquí ya está activa, ya tuvo su acción la célula presentadora de antígenos y, bueno, genera señales coestimuladoras. Este esquema es ya el resumen de estas 3 vías de señalización, donde podemos ver la 1, la 2 y la 3, y es interesante ver y el por qué siempre debemos utilizar, hoy por hoy el estándar de oro es utilizar triple droga como mecanismos de inmunosupresión, porque pues vean todos los niveles a los cuales actúan. Y es por eso que la verdad es que no es tan buena combinación darle a un paciente sirolimus o everolimus, un emetor con un micofenolato o con una azathioprina, porque estamos dejando de alguna manera desprotegida las otras 2 vías de señalización, y es por ello que se recomienda más siempre un inhibidor de calcineurina con un emetor o un inhibidor de calcineurina con un antiproliferativo. Y acá podemos ver cómo en la búsqueda de esta inhibición de la activación de las células T, pues bueno, como fármacos de inducción, pues tenemos al emtuzumab, que vemos aquí que actúa en el CD52, esta unión tan importante de la cual comentaba, que se da generalmente en la vía de señalización 2, pues tenemos a Belatacept, que hay ahí un grupo pequeño en México en estudio, interesantes los resultados. Tenemos a timoglobulina, que también actúa en esta vía de señalización, basiliximab, que actúa sobre todo inhibiendo a la interleucina 2. Y bueno, una vez que las células T ya se activaron, sobre todo que llegaron a los órganos linfoides secundarios, se tiene que dar una migración de estas células al injerto y va a depender de moléculas de adhesión y quimosinas, como podemos ver aquí, que van a ser producidas por el mismo injerto. Y esto van a ayudar a atraer a células efectoras. Perdón, déjame tomar un traguito de agua. Y bueno, acá pues es un pequeño resumen sobre la secuencia de acontecimientos en la respuesta a los linfocitos T. Y bueno, estas células generalmente se generan en el timo y van a estar programadas para ser abandonadas del timo, van a llegar a la circulación hasta que reconocen al antígeno, que está presente generalmente en la célula presentadora de antígeno. Y el receptor célula T, tanto CD4 como CD8, se va a unir a este antígeno y se encontrará con el complejo mayor de histocompatibilidad en la superficie de la célula presentadora. Entonces, ya vean ustedes las fases donde tenemos primero el reconocimiento del antígeno, tiene que haber la fase de activación de los linfocitos, la proliferación, la diferenciación y finalmente, pues, la acción final, ¿no? Que lo que busca es o la muerte de células infectadas o tumorales, o la activación de macrófagos, linfocitos B en otras células de inflamación. Vamos a comenzar a platicar un poquito del complejo mayor de los antígenos leucocitarios humanos, perdón. Todos sabemos que está localizado en el cromosoma 6, es de los principales aloantígenos más importantes. Son glucoproteínas codificadas, tienen 2 familias, la clase 1 y la clase 2, y bueno, para fines prácticos solamente me voy a enfocar en el ABC. Sabemos que hay del A al G, nada más que por ejemplo el G se han tenido algunos estudios en el embarazo, aquí no aplica esto. No voy a indagar más allá de esto, pero bueno, que sepamos que la clase 1, las principales variantes son el ABC, y en la clase 2 tenemos al DP, DQ y DR, los cuales tienen una cadena alfa y una cadena beta. De la clase 2, la expresión de estas células se limitan a los linfocitos de células mieloides y algunos subgrupos de linfocitos activados, y tienen su acción principalmente sobre células dendríticas y macrófagos. Son moléculas muy importantes para la respuesta inmune, son quienes van a presentar los péptidos externos a las células T, y su polimorfismo de adaptación para nuestro sistema asegura la capacidad de responder a miles de patógenos, y esto es un poco el por qué hemos subsistido a lo largo de la historia. La molécula del HLA es de las más polimórficas en el ser humano. Cualquier gen de HLA determinado, vamos a ver que existen muchas formas diferentes.
y que cada alelo además va a codificar una proteína HLA diferente. Ahorita les voy a enseñar una página donde cada año se describen más moléculas nuevas de este HLA tan amplio. Va a ser expresado en todas las células nucleadas. La clase 1 tiene, ya decía yo, ABC, y la clase 2 solamente expresa sobre células presentadoras de antígeno, como células B, monocitos, células dendríticas, y bueno, tiene sus dos cadenas, la cadena alfa y la cadena beta, y esto es por lo cual en la tipificación, cuando veamos la tipificación, siempre nos describen, por ejemplo, DP alfa, DP beta, DQ alfa, DQ beta, DR alfa, DR beta. Hablando ya de la clase 1, es una molécula que pues, tiene 44 kilodaltones, pero eso es como no tan relevante. Como pueden ver, tiene una cadena pesada y una cadena ligera, y va a tener 3 dominios, ¿no? El alfa 1, el alfa 2 y el alfa 3. Y bueno, tiene una cadena beta 2 microglobulina que está codificada para el gen sobre el cromosoma 5, esta cadena. Tiene la importancia de esta cadena es este surco, que es donde se va a llevar a cabo la presentación, pues sí, y la identificación de esa célula T activada. Y su principal función es presentar a esos péptidos, ¿no? Esas sustancias extrañas que derivan de proteínas virales, o en este caso de los linfocitos T CD8. Mientras que la clase 2, vean cómo tiene una configuración diferente. Tiene 2 cadenas polimórficas, una alfa y una beta, y aquí está el surco de unión de este péptido que estábamos platicando. ¿Qué otra cosa importante con ella? Bueno, pues ella también va a generar, va a reconocer aquí a los péptidos derivados de proteínas extracelulares, proteínas bacterianas, y esta actúa sobre los linfocitos T CD4. Y bueno, ¿cómo es que un riñón trasplantado desarrolla rechazo? El sistema inmune puede reconocer a proteínas extrañas, y dentro de estas el HLA son los haloantígenos más importantes. Ya decía yo que son polimórficos, y es muy interesante. En esta página cada año hay un grupo de expertos que se reúne y van describiendo las nuevas moléculas de HLA, tanto clase 1 como de clase 2, que se describen. Ahorita hay descritas 36.625 nuevos alelos relacionados al HLA en el ser humano, y pues esto sigue creciendo. No todas son relevantes para el trasplante, pero es muy interesante. Vean ustedes cómo aquí tenemos clase 1 y clase 2, y pues siguen en aumento el número de moléculas. En esta diapositiva quiero únicamente mostrar la gran variabilidad que hay del HLA. Recordemos que México fue un país colonizado en parte pues, por europeos, pero también venían esclavos africanos, por lo cual hace que nuestro HLA sea súper rico y heterogéneo. Y es uno de los problemas que tenemos con los pacientes altamente sensibilizados. La población mexicana tiene una gran diversidad, y aunque se mantienen variables genéticas de algunos grupos, algunos otros antígenos poblacionales son muy prevalentes, como por ejemplo el A2, pero en realidad la población mexicana tiene una mezcla muy compleja en su HL, ¿no? Se han encontrado en algunos estudios interesantes granados, pues algunos provenientes de Guinea, de Angola, de muchos lugares, ¿no? De África, y pues, se han hecho estudios demográficos, epidemiológicos, también para ver la repercusión genética, pero solamente pues esto es para demostrarles cómo en México podemos tener una gran variabilidad en estas moléculas de HLA. Y bueno, pues cada año se describen nuevos y nuevos alelos, y esto sigue creciendo, y esto también explica por qué pues en los años 80, 90, si ustedes, yo me encontré hace tiempo una tipificación muy, muy viejita en el IMSS, donde únicamente venía A, B y C tipificado, ¿no? O sea, ni siquiera tipificaban la clase 2 del HLA. Hoy tenemos la oportunidad de tipificarlo, y esto es súper importante porque nos ayuda a mejorar. En Estados Unidos, aquí en México hablamos de 0, 1, 2 haplotipos. En Estados Unidos el 2 haplotipos sería equivalente al 0 mismatch, es decir, que serían como hermanos, ¿no? Idénticos. Y entre este estudio ya colaborativo, que ya es muy viejito, pero
entre mejor sea el grado de match entre el donador y el receptor, sabemos que correlaciona con una mayor sobrevida. Entonces, un donador que tiene cero mismatch tiene menos complicaciones, obviamente cáncer, infecciones cardiovasculares, desarrollo de anticuerpos donador específico y mejor sobrevida, ¿no? Esto ya se ha descrito desde hace mucho tiempo. Y es aquí como este HLA que estamos describiendo, es como se puede reportar por los laboratorios, y este es un ejemplo de alguien que comparte un haplotipo, que puede ser de mamá-papá o pueden ser incluso entre hermanos, y vean cómo se hereda este HLA. Entonces tenemos un papá y una mamá, por ejemplo, tienen 5 hijos, y aquí podemos ver cómo cada uno de los hijos va a heredar el 50% de la información. O sea, aquí el hijo 1 heredó la mitad roja del papá y la mitad azul de la mamá. El hijo 2, la mitad roja del papá, pero la mitad verde de la mamá. Y esto es lo que nosotros llamamos, por ejemplo, entre hermanos que comparten un haplotipo, es decir, comparten el 50%, pero por ejemplo, entre el 1 y el 4 no comparten nada, ¿no? Entonces, no por eso no son hermanos, pero pues esto es lo que llamamos cero haplotipo. Y bueno, la posibilidad de esto es que sean cero haplotipos es del 25%, que sean 2 haplotipos también es del 25%, y lo más común es que entre hermanos y de padres a hijos y hijos a padres, pues compartan un haplotipo, es decir, el 50% de la información. ¿Para qué nos sirve esto aplicado a la clínica? Bueno, cuando hacemos, no me voy a meter mucho esto, pero cuando hacemos la determinación del PRA, del porcentaje reactivo de anticuerpos, si yo no tengo tipificado a mi paciente, pues de nada me sirve realmente el PRA. Bueno, no que nada, o sea, sé que tiene el paciente un chorro de anticuerpos, pero no sé realmente contra qué está dirigido. En cambio, si yo tengo la tipificación completa del HLA y el porcentaje de anticuerpos, yo puedo saber cuáles son los anticuerpos que están dirigidos contra el HLA de mi donador, y más interesante, si pueden reportarnos la inmunofluorescencia, sabemos qué carga tiene ese anticuerpo. Entonces, como en este ejemplo, podemos saber que el A24 pues, es el causante y el DR14 son los causantes de tener una prueba cruzada positiva. Y vean ustedes aquí lo que les decía de la tipificación de HLA, vean cómo podemos tener cadenas de Q alfa, de Q beta, de R alfa, de R beta, y cada vez se sigue extendiendo más la tipificación de HLA. Y esto ha sido un gran reto para los grupos de trasplante, ya que entre más alto es el porcentaje de estos anticuerpos, pues es menor la posibilidad de recibir un trasplante, y son los pacientes que pasan pues eternamente en una lista de espera. Ahora vamos a platicar nuevamente sobre el rechazo celular agudo, hablando de los mecanismos inmunobiológicos. Este daño se va a dar por 2 mecanismos: la citotoxicidad mediada por CD8 y CD4 y mediada por una reacción de hipersensibilidad retardada. La citotoxicidad mediada por células CD8, estas células T van a reconocer a los antígenos presentes en las moléculas de HLA clase 1, en particular las que están ubicadas en las células del epitelio tubular y del endotelio. Y entonces esto va a generar un daño mediado por los linfocitos T CD8 al tejido blando, y básicamente lo que hacen es que hay una liberación masiva de perforinas, de granzima, de estas moléculas Fas, y esto es lo que va a llevar a lo que llamamos pues muerte celular programada o apoptosis. ¿Y qué otra cosa de acá? Bueno, ahora platiquemos un poco del rechazo mediado, el rechazo celular. Nuevamente acá podemos ver cómo los linfocitos T, CD4 y los CD8, sobre todo los CD4, van a reconocer a los antígenos que están presentes en la molécula de HLA clase 2 y sobre la célula presentadora de antígeno. Esto va a generar una reacción de hipersensibilidad retardada, y nuevamente hay una liberación masiva de citocinas proinflamatorias, de perforinas, de interferón gamma, interferón beta, alfa, que se va a encargar de reclutar y activar a las células inflamatorias que llevan a un daño al injerto. Vean aquí cómo esta reacción de hipersensibilidad retardada tiene diferentes mecanismos efectores, también mediados por citocinas, macrófagos, interleucinas, y bueno, pues lo que hacen es llevar a daño a la membrana basal y a las células tubulares. Sobre todo es el daño principal. Estas CD4 van a reconocer a los antígenos que están presentes en las moléculas de clase 2 y sobre todo, pues ya decía yo, sobre la célula presentadora de antígeno. En ese esquema nos describe
cómo es que una vez que la célula T ya fue activada, que ya platicamos las 3 vías de activación, van a haber una serie de eventos dentro de la célula que va a desencadenar una gran variedad de factores de crecimiento, sobre todo la liberación de interleucina 2, y estos van a llevar a una expansión clonal de células T, de antígenos específicos, y va a llevar a la diferenciación, ahora sí, de células CD4 y de células CD8. Y esto a su vez pues va a producir aloanticuerpos, macrófagos y una respuesta inflamatoria, por ejemplo, apoptosis, lisis celular y la producción de aloanticuerpos por las células B de memoria. Y bueno, pues el rechazo mediado por anticuerpos también es importante. Esto va a ser generado por anticuerpos circulantes que van a reconocer a los antígenos blancos sobre el injerto y va a generar un daño a través de la activación del complemento. Entonces, lleva a la activación del endotelio por citotoxicidad. Entonces, los aloanticuerpos son producidos por células plasmáticas en un proceso que requiere del reconocimiento de esos péptidos extraños, sobre todo por las células B, y bueno, junto con otras señales que llevan a la maduración de las células y a la liberación masiva de anticuerpos. Y aquí, bueno, pues esto puede ser mediado por la activación del complemento, por la activación directa de células endoteliales o por citotoxicidad mediada por anticuerpos. El rol que tiene la célula B es súper importante. Los linfocitos B sabemos que se desarrollan en la médula ósea a partir de precursores hematopoyéticos y bueno, después van a migrar al vaso donde finalmente desarrollan su maduración y su diferenciación. Esos linfocitos B, que les podríamos llamar vírgenes, van a ser capaces de reconocer el antígeno por el receptor de la célula B y pueden ser activadas por el linfocito T de manera independiente. Entonces, finalmente, una vez que tenemos al linfocito B, se va a llevar a cabo la formación de células B de memoria que se van a diferenciar en células plasmáticas. Y estas células plasmáticas, pues son las que se encargan de producir esta gran cantidad de aloanticuerpos de manera, o ya de los anticuerpos ya formados de manera masiva. En esta otra diapo, pues podemos ver el por qué las terapias que se han estudiado contra el rechazo mediado por anticuerpos. Una de ellas tenemos el eculizumab, que sabemos que actúa sobre el complemento, el rituximab, que actúa sobre la CD20 a nivel de las células B, bortezomib, que trata de inhibir la replicación de las células plasmáticas, y bueno, pues las plasmaféresis y la inmunoglobulina, que trata de inactivar a los anticuerpos, ¿no? Entonces, son las terapias blancos que todas están dirigidas, como pueden ver, contra las células B principalmente, que son las causantes de llevarnos a rechazo mediado por anticuerpos. Ahora, hay que tener claro que la respuesta que tienen nuestras células T no es lo mismo cuando nuestro organismo se enfrenta a una bacteria. Vean aquí la potencia que tiene la respuesta inmunológica cuando va a atacar a una bacteria, un patógeno externo, versus cuando reconoce a una molécula del HLA y vean cómo lo ataca con toda su fuerza, ¿no? Entonces, la respuesta inmune generalmente solo es una pequeña proporción cuando es un antígeno específico bacteriano, en contraste con esta gran potencia o esta gran respuesta del complejo mayor de histocompatibilidad cuando estamos hablando de células de órgano sólido. Los anticuerpos pues también son parte fundamental de todo este proceso. Son moléculas que van a ser divididas de acuerdo a su estructura de la cadena pesada. Y bueno, de estas, pues las más conocidas son IgG, IgA, IgM, IgD, IgE. Y bueno, cada una tiene diferentes funciones y capacidades diferentes. Sobre todo para activar el complemento. Hay 2 cadenas ligeras, kappa y 2 lambda, y cada anticuerpo va a tener 2 capas y 2 lambdas. En el ser humano, el 60% de estos anticuerpos tienen cadenas ligeras kappa y un 40% ligeras gamma. Y bueno, y dentro del rechazo humoral o mediado por anticuerpos, una de las fundamentales de estos anticuerpos son los IgG, ¿no? La activación de los IgG contra los antígenos del HLA del donador son los principales culpables del por qué el paciente hace rechazo mediado por anticuerpos. Y de estas conocemos 4 clases, de las cuales hoy se sabe que la IgG3, por eso viene en primer lugar, y la IgG1,
son las que tienen mayor capacidad de activar al complemento, por eso son de las más importantes. Y vean cómo en cuanto al porcentaje total, pues son de las que más tenemos en nuestro cuerpo, 80% de IgG contra 13% de IgA, 6% de IgM, 1% de IgD. La vida media también es la que tiene mayor vida media, la capacidad que tiene para activar el complemento, la capacidad que tiene para unirse a las células blancos y realizar fagocitosis. Y bueno, y estas son las que nos llevan a una inmunidad a largo plazo, a diferencia de las IgM, que sabemos que bueno, pueden estar positivas, pero tienen un periodo de tiempo muy corto a nivel inmunológico. Y bueno, ya por acá tenemos al sistema del complemento. Perdón. Sabemos que tiene 3 vías de activación. Es un componente súper importante en la respuesta inmunológica innata y es el efector terminal del desarrollo mediado por anticuerpos. Entonces, sabemos que hay 3 vías para la activación: la clásica, la mediada por las lectinas y la vía alterna. Todas van a terminar convergiendo sobre el C3, ¿no? Sobre la activación del C3. Van a formar lo que llamamos complejo de ataque a la membrana, que está conformado por C5b a C9, y lo que hace pues, es llevar a un daño tisular directo, a la perforación de la membrana basal celular, liberan de manera aguda anafilotoxinas, y bueno, es un componente muy importante dentro de todo esto. Ya, por último, bueno, por décadas se estudió la compatibilidad de los grupos, ¿no? Vean el año de la publicación, 1964, donde pues era considerado un requisito absoluto para trasplante la compatibilidad del grupo. Y hoy, pues con el mayor entendimiento de la inmunidad, los antígenos ABO se han introducido algunas estrategias para poder llevar a cabo trasplantes incompatibles, que probablemente pues sería tema de otra plática. Pero bueno, hoy sabemos que la incompatibilidad de grupo constituye una potente barrera para el trasplante, aunque relativa. Los antígenos ABO no se limitan realmente a los eritrocitos, sino que se encuentran en todas las células, y los humanos llevan anticuerpos contra antígenos de grupos sanguíneos que se desarrollan en la primera infancia. Entonces, estos anticuerpos van a surgir en respuesta a los antígenos de carbohidratos, y por ahí entra un término que se llaman isoaglutininas, que cuando queremos hacer un trasplante ABO incompatible, pues tenemos que medir la titulación de esto. Es interesante porque si tuviéramos un paciente con 2 haplotipos, aunque tuviera un grupo de sangre diferente, en algunas ocasiones se puede llevar a cabo el trasplante siempre y cuando alcancemos un título de isoaglutininas bajito, sin necesidad de plasmaféresis, ni filtros carísimos, ni ninguna cosa. La existencia previa de estos anticuerpos anti-A o anti-B, pues obviamente si no los tratamos y no los diagnosticamos, pues van a llevarnos a rechazo hiperagudo. Y este tipo de rechazo, pues es un tipo de rechazo mediado por anticuerpos. Es el mismo mecanismo de acción que el que presenté en el rechazo mediado por anticuerpos. Va a haber una destrucción masiva del endotelio, va a haber necrosis hemorrágica del injerto inmediatamente, o sea, minutos u horas después del trasplante. Y bueno, todos estos, obviamente, rechazos pues han disminuido porque hoy lo primero que le pides a un paciente para trasplante pues es el grupo sanguíneo. Por ahí también se ha escrito cómo las personas con grupo sanguíneo A2 pudieran tener niveles más bajitos en los tejidos y poderse comportar como si fueran un grupo O y poder ser candidatos a trasplantarse. Y bueno, pues por último, esto es un breve resumen de todas las vías de señalización, de lo complejo. Es un sistema súper complejo. Entre más información buscas, podemos encontrar artículos solamente de moléculas así, de CD28, CD7, CD80, ¿no? De todas las vías, buscando este famoso fenómeno de tolerancia, que es el sueño de todos los que hacemos trasplante. Quisiéramos encontrar la tolerancia inmunológica y que hoy sabemos que no existe un inmunosupresor perfecto, que los injertos pues difícilmente son infinitos. Y bueno, que siempre todos los mecanismos que llevan desde la adaptación del huésped, la importancia de la inmunosupresión, encontrar toda la parte de las células presentadoras de antígenos y todo lo complejo que es este sistema. Y pues con eso termino la plática de hoy. Es un tema súper extenso, como le decía yo a Lore, traté de enfocarlo en las partes más relevantes.
Y bueno, pues darles las gracias en este día del Día Mundial del Riñón y que exista salud renal pues para todos, que tengamos cada vez más donadores y más receptores, que se incentive los programas de trasplante a nivel nacional y que sigamos todos trabajando juntos. Muchas gracias por escucharme esta tarde. Ay, perdón. No, al contrario, muchas gracias, Lau. ¿Alguien tiene alguna pregunta? La pueden escribir también si no les gusta hablar. Perdón, pero ando toda gripienta y una disculpa por... Estoy toda ronquilla. Mm, Aquí hay una. Ahí ya la pusiste. Sí, esa era mía. Bueno, si no está en lo que van pensando, eh, ¿tú qué recomendarías así como tener básico referente a histocompatibilidad como para que pudieras iniciar un programa de trasplantes, ¿no? Así te dicen, te voy a poner tu programa para ti solita y qué necesitas, ¿no? O sea, ¿qué sería lo mínimo que tú recomendarías que deberíamos tener? Pues digo, hoy en el mundo ideal, Lore, o sea, creo que es súper importante poder tener siempre la tipificación del HLA lo más completo posible y el porcentaje reactivo de anticuerpos. Sé que hay centros que no tienen los recursos y hoy pues siguen haciendo nada más prueba cruzada, ¿no? Con todos los riesgos de, pues que no sabes si tu paciente es de alto riesgo bueno, esa definición de alto riesgo, diría el doctor Morales, no lo puedes saber hasta que no lo trasplantas, ¿no? Porque si nunca has retado a alguien, pues no puedes saber cómo se va a comportar. Pero sí creo que pues al menos la tipificación de HLA, el panel reactivo de anticuerpos creo que es muy importante y obviamente la prueba cruzada. En el mundo ideal, ojalá pudiéramos tener un banco ahí donde pudiéramos tener una seroteca, ¿no? Tipificado, si pudiera esto agilizar y de esta manera pudiéramos, como lo hace Estados Unidos, encontrar el mejor mismatch entre un paciente y otro, ¿no? Porque a lo mejor el donador compatible está en Aguascalientes y sabemos que si son súper compatibles, pues le va a ir muchísimo mejor, vas a reducir la inmunosupresión y todo lo que platicaba de eventos cardiovasculares, infecciosos, rechazos y toda la carga que tenemos en el trasplante. Pero si hoy me dijeras, oye, te voy a dar 2 millones y para que pongas, bueno, pues creo que es muy importante las tres cosas, ¿no? La tipificación de HLA completa, el porcentaje de PRA y las pruebas cruzadas. Y pues incluso eso daría pie a, hemos platicado en otras ocasiones, pues esos pacientes que están súper sensibilizados, que están atoradísimos en la lista de espera, pues incluso a buscarles un trasplante cruzado, ¿no? Si tuviéramos una gran lista. Sí, eso estaría como muy bien, ¿no? Poder hacer el trasplante cruzado, que creo que pues son pocos los casos que se han logrado realizar, pero si tuviéramos una red más grande sería como más factible, ¿verdad? Sí, uy, sí, sería padre. Creo que nos hace falta, creo que el sistema de salud tan fragmentado que tenemos en el país nos limita, pero bueno, ojalá que como cada centro trabaja diferente, con diferentes recursos y diferentes formas, es muy complicado. Mira, ya por acá pusieron una pregunta que nos dicen que qué opinión tenemos sobre el descenso o supresión de la inmunosupresión en pacientes con injerto de más de 15 años post-trasplante. Yo en lo personal, la verdad soy de no disminuir, a menos de que fuera un paciente 2 haplotipos, podrías valorar reducirla, pero fuera de ello, justo son los pacientes que se confían porque tienen muchísimos años de trasplante, se confían o dejan de tomar los medicamentos o bajan la inmunosupresión y justo les da una infección, una diarrea, una neumonía o algo y ¿no? Se prende el sistema inmunológico y, oh Dios mío, cuando los reconoces va con todo y no paras la respuesta inmunológica, ¿no? Son los pacientes que regresan muy pronto a diálisis con muy mal pronóstico y que además sabemos que ese paciente que hizo rechazo pues tiene mayor riesgo de fallecer tan solo por la respuesta inflamatoria en corto tiempo. Entonces yo soy de la idea que justo esos pacientes de 15 años o más de trasplantes son a los que más debemos de cuidar, ¿no? No reducirlo. Hay excepciones, ¿no? A lo mejor si el paciente tuvo cáncer o pues hay algunas excepciones, pero creo yo que no bajar la guardia en esos pacientes. De acuerdo. Y tiene otra pregunta el doctor Mondragón, que está preguntando acerca de las pruebas cruzadas virtuales.
Pues sí, son una gran opción. Siempre tendríamos que corroborarlas, ¿no? En vivo, pero te pueden ayudar a... Es un poco lo que hacemos en el trasplante cruzado. Hacemos una prueba cruzada virtual y siempre la corroboramos en vivo y a todo color. Pero para ello, pues nuevamente tendríamos que tener una muy buena laboratorio de tipificación para poder hacer unas pruebas cruzadas virtuales, ¿no? Es un poco que quien tiene la oportunidad de tener una seroteca, como pues Nutri, ¿no? Digo, ellos ya tienen ahí su seroteca y guardan los sueritos y cuando llaman al paciente, pues ya anticiparon la prueba. Aquí pues tendríamos que tener ya a todos tipificados para poder llevar a cabo esto y un programa que nos permitiera hacer las pruebas cruzadas virtuales, ¿no? Pero bueno, sería un sueño poder tener las pruebas cruzadas Que todos los virtuales. centros, ¿no? Pudieran Sí, tener en todos los Imagínate, estaría padrísimo que tú me digas, yo tengo un riñón, y lo ofertáramos, ¿no? A lo mejor o yo lo tengo en otro lado de la ciudad y te lo puedo mandar porque tienes mejor compatibilidad, ¿no? Eso sería maravilloso. Pero pues vuelve a lo mismo, nuestro sistema de salud tan fragmentado no nos permite ni siquiera trabajar entre el Seguro Social y el ISSSTE y los centros de salud, ¿no? O sea, creo los que ni institutos siquiera entre los mismos centros del Seguro Social, o sea, Sí. no. Dentro Sí, de los sí, mismos hospitales del ISSSTE tampoco, o sea, está exacto. muy fragmentado, como dices. Sí, eso sería, la verdad, empezar dentro del IMSS y el ISSSTE, que son los que más trasplantan. La verdad es que sería maravilloso que se hiciera una muy buena red de Una todo red. esto. Y además, cuando comparas los estudios que hacen ustedes en La Raza con los que hace Siglo XXI o los que hace otro hospital, pues son diferentes, ¿no? También la forma en la que te reportan. Y es curioso porque todos en teoría tuvieron la misma escuela, pero pues son diferentes. Pero es muy distinto. Sí. Sí. Dice que en el caso de los pacientes que se someten a ¿Pregunta? desensibilización pretrasplante, ¿cuál es el punto de corte que emplean y cuánto tiempo realizan control de los anticuerpos? Creo que es tema de otra clase súper amplia, pero cuando hacemos desensibilización pretrasplante, sí tendríamos que llevar a un valor de inmunofluorescencia que te permite tener una prueba cruzada negativa. O sea, estamos hablando al menos, pues entre más bajito mejor, al menos de 2000, de 3000, depende si la prueba la hiciste por CDC o la hiciste por citometría. Y bueno, ¿cuánto tiempo se realizan control de anticuerpos? Yo soy de la idea que si el paciente tiene recursos, independientemente de que lo hayas desensibilizado o no, lo ideal es que, o sea, por ejemplo, grandes centros que tienen muchos recursos, se los hacen al mes, después a los 6 meses, después al año. Al menos aquí se sugiere, o al menos, por ejemplo, en nutrición, si el paciente tiene posibilidades, una vez al año se les miden anticuerpos donador específico. Y si tú encuentras tempranamente que tu paciente te está haciendo ADES, entonces, pues es obligación reforzar la inmunosupresión, hacer una biopsia y ver si ya tiene rechazo a nivel histopatológico, porque recordemos que la creatinina es un muy mal marcador. Entonces, ya cuando la creatinina subió, es porque tu paciente ya tiene un porcentaje de fibrosis, atrofia y daño celular muy importante. Entonces, si se tuviera los recursos, independientemente que lo hayas desensibilizado, ¿no? Creo que vale siempre la pena como escrutinio medirles a todos los pacientes trasplantados al menos una vez al año la determinación de anticuerpos donador específico. Y eso pues dependerá de los recursos de Sí, cada ese quien. sería como un ideal, ¿no? Independientemente de con qué cantidad de anticuerpos lo hayas trasplantado, que le hagas un seguimiento, ¿no? Exacto. Aunque haya sido, como dices, como de bajo riesgo, de todas formas, darle su seguimiento en la evolución del trasplante. Sí, exacto. Ok. Bueno, pues creo que nada más. Van a tener otra clase, ¿no? De HLA y para y eso, ¿no? Sí, más adelante. Sí. Pero sí, ahorita quedó muy claro muchos conceptos, ¿no? Que son como muy complejos. Ay, súper complejo, sí. Sí, todo lo de la inmunobiología de trasplante es súper complejo. Todo el sistema inmunológico. Sí. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Lau, por
iba muy amplio, también al mismo tiempo muy puntual. Esperemos que pues más adelante haya nuevamente oportunidad de que vuelvas a participar. Muchas gracias, Lore. Muchas gracias a todos por estar esta tarde acá y muchos saludos a todos los centros. Y nada más comercial rapidísimo. Les comento que ya se pueden inscribir para tener acceso a su constancia al final del año, al final del curso. Todos pueden conectarse a las sesiones y pueden acceder a ellas, pero si quieren tener su constancia, pues bueno, se inscriben. Ahorita ya es tiempo. Los datos se los compartí en el chat. Si tienen alguien que esté interesado, les agradecería mucho que compartieran sus datos. Si tienen alguna dificultad para inscribirse o algo, pues también estoy al pendiente. Y pues creo que nada más. Bueno, pues entonces nos vemos pronto y muchas gracias a todos. Gracias, Lau. Muchas gracias a todos. Cuídense mucho. Bye, Bye. bye. Muchas gracias, excelente clase. Gracias, bye.